Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una reacción, vamos a comentar algunas cosas de un video de Televisa que fue grabado en 1984 y que tiene como título ¿Qué piensas de Sigmund Freud? Entonces, por lo que entiendo, Televisa en esos años va a la UNAM y agarra a ciertos estudiantes de diferentes semestres y les hace la misma pregunta. ¿Qué es lo que piensas de Sigmund Freud? Y también el entrevistador les hace algunas preguntas más específicas. ¿Qué opina acerca de si se abusa de Sigmund Freud en las universidades? Y vamos a ver qué es lo que los estudiantes de 1984 contestan a este tipo de preguntas. Entonces, vamos a reproducirla, vamos pausando y vamos comentando algunas cositas. Venga. ¿Cuál es la influencia de Sigmund Freud en los estudiantes de psicología? Preguntémosles a ellos mismos. Claudia Tarasco es estudiante de psicología. Claudia, ¿qué importancia tiene para ti Sigmund Freud en tus estudios de psicología? Bien, considero que ciertamente es el padre de la psicología y sigue actualmente siendo uno de los pilares más importantes, pero no es la psicología. Ok, aquí menciona parar un poquito el video porque no nos dice de qué semestre es este estudiante, pero por ejemplo, podemos ver que es a lo mejor de los primeros semestres o el primer semestre, porque se equivoca en decir que Sigmund Freud es el padre de la psicología cuando no es el padre de la psicología, pero sí del psicoanálisis. ¿Quién es el padre de la psicología? Es Wilhelm Wundt. Gracias a él tenemos la psicología científica. Entonces, Wilhelm Wundt es el padre de la psicología. Hay muchos estudiantes de primer semestre, segundo semestre o de los primeros semestres que idolatran mucho a Freud y que tienen esta idea de que él es el padre de la psicología, como por ejemplo este estudiante que le preguntan y como que al final la trata de componer, ¿no? Decir, bueno, es el padre, pero no es la psicología. Pero vamos a ver qué otras cosas contesta. Muchos discípulos de Freud tomaron caminos distintos. Hablamos de un Fromm, hablamos de Adler, hablamos de Jung. Los ¿Tú te alinearías a neofreudianos. una de esas tendencias opuestas a Freud? Sí, quizás más a un tipo de Fromm, Eric porque Fromm. se adaptan más a las necesidades de nuestro tiempo. Freud, o sea, tiene mucho valor, repito, es el padre de la psicología, pero ha habido muchos cambios, ¿no? Este psicólogo que menciona este estudiante, que es Eric Fromm, es un autor que me gusta, que lo he leído algunos libros. Uno de los libros más reconocidos es El miedo, el arte de amar, El miedo a la libertad de Eric Fromm. He leído algunas biografías, etcétera, del tener a ser. Y es un psicoanalista que se separó, que tiene muchas bases freudianas, pero que se separa en otras áreas importantes, incluso en lo social, ¿no? Son los llamados neofreudianos, donde agarran la teoría, pero la empiezan a modificar, empiezan a mejorar ese tipo de teoría, y empiezan a meterle ahí como que su cosecha, y son los neofreudianos. Entonces, a esta persona le gusta más el neofreudianismo, en este caso de Eric Fromm, en tanto más a lo social. Estudios en tu carrera, ¿los maestros insisten mucho en la figura de Freud o ya se ha perdido un poco esa intención? Mm, Se ha perdido en cuanto a que lo mismo, ¿no? Se le resta ya quizás el valor de que sea digamos, que siga siendo tan vigente. Sin embargo, sigue siendo el pilar y eso sí se recalca. Sin embargo, ¿cuál es la influencia, según para ti? ¿Cuál es la influencia de Freud en nuestra vida de todos los días? ¿Qué nos ha aportado en esta sociedad moderna? Es que Freud dejó un legado muy importante en la psicología porque sentó las bases. En la actualidad no hay tantos psicoanalistas no freudianos. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis carece de evidencia científica. Hay terapias ya mucho más estudiadas, mucho más concretas, mucho más aprobadas, con evidencia científica, con técnicas, con una metodología, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, está prohibido utilizar técnicas psicoanalíticas si tú eres psicólogo. ¿Por qué? Porque en tu ética del psicólogo viene que cada técnica, que cada prueba que tú llegas a practicar con el paciente, pues tiene que estar comprobada y tiene que tener un método, ¿no? O sea, tú tienes que ejercer una terapia basada en evidencia científica, algo que esté comprobado que en realidad funcione y no a interpretaciones o subjetividad como en el caso del psicoanálisis. Entonces, pues bueno, sin embargo es muy importante porque él sentó las bases y hay muchos psicólogos que nacieron respecto al psicoanálisis ortodoxo de Freud.
Pues nos ha ayudado a saber lo que es el inconsciente, ciertamente fue quien dio principio a ello y a un estudio más profundo del ser humano, ¿no? ¿Podrías tú poner de lado a Freud en tu carrera de psicología? No. Gracias, Claudia, eres muy amable. Maru e Ilana, las dos son estudiantes de psicología. Sí. Maru, ¿qué trascendencia tiene para ti Sigmund Freud en tu vida académica? Bueno, para mí Sigmund Freud es una persona que le ha dado mucho avance a la psicología. Creo que por él hemos llegado a descubrir grandes cosas y gracias a él ha tenido la psicología un gran avance. Pero Eso es muy en cierto. lo personal pienso que Sigmund Freud se enfoca mucho a la cuestión sexual y conmigo pues no va eso. Otros, otros discípulos de Freud, como Jung, como Aquí me llama la atención de que, digo, es que tampoco creo que mencionó de qué semestre es esta estudiante, pero no sé, cuando dice eso de la sexualidad no va conmigo, siento que refleja mucho la época en la que está grabado ese video, que es en los años 80. Como que hay un poquito de, pues de tabú de hablar de la sexualidad, y decís, no, pues el sexo no es conmigo, la sexualidad no va conmigo, yo no. Como que rechazo, como que prejuicios, como que tabú. Estamos hablando de 1980 en México. Entonces, imagínense. Adler, como Fromm, se apartaron un poco de la teoría esencial de Sigmund Freud. ¿Estás tú alineado con ellos? ¿Piensas que Freud no tuvo realmente en sus manos la realidad total, la verdad total? Bueno, creo que yo me aliaría un poco más a Alport Ok. porque es una persona humanista que considera más bien a la persona como es y no se enfoca tanto como lo había dicho a los problemas sexuales. Pero o sea, sin embargo, creo que Freud, o sea, sí influiría un poco en mí, pero no tanto como Alport. Es muy importante identificar con qué enfoque, con qué modelo, con qué psicólogo te puedes llegar a identificar más. Es importante tener en cuenta, pero algo que he escuchado mucho de las personas que les gusta esta parte humanista, como que piensan de que como tiene la palabra humanista, pues se fijan más en las personas, son como que más empáticas, son más accesibles, crean más confianza y como que rechazan a otros eh, enfoques o modelos porque piensan que es como que lo contrario. A mí me ha tocado ver una persona que dice, no es que yo no quiero la terapia cognitivo-conductual porque me van a tratar como una rata, como algo de experimento, no son empáticos, no son accesibles, y lo cual no es cierto. El método de la terapia cognitiva, que por cierto está basada en evidencia científica, nos dice la importancia de esta alianza con el paciente para que sea pues, lleve mejor la terapia. Incluso se le dan ciertas metáforas relacionadas, como por ejemplo el piano, ¿no? Se le dice al paciente, oye, pues aquí es como cargar un piano. Si yo te dejo cargar el piano solo, no vas a poder. Si solamente me dejas a mí cargar el piano, no va a funcionar. Necesitamos cooperar los dos para cargar ese piano. Entonces, también como que se le suele ver como que frío, como que distante a otros modelos, y el humanista no, porque tiene la palabra humano, es como apapachar, como casi casi te va a dar consejos y te va a abrazar y te va a ser muy empático, y los otros como que no tanto. Entonces, yo he visto mucho eso, que suelen confundir por esta palabra de que tiene humano, humanista. Ilana, Ilana, ¿tú tienes alguna tendencia apartada a la de Freud en tu vida académica? Yo me dirijo hacia los humanistas, porque como que le dan más entendimiento al hombre tal como es. Ok. Eh, Freud se equivocó, no tuvo la razón. Es que tuvo en algunos aspectos razón, como por ejemplo en lo del inconsciente, pero hay algunas cosas como lo del sexo que se mete mucho que no estoy de acuerdo con él. Maru, ¿piensas tú que el psicoanálisis debe ser... Dice que tanto a la sexualidad y a la importancia que le da a Freud a la sexualidad, hay algunas cosas que tienes que entenderlas un poquito más para poder aplicarlas a la vida cotidiana, ¿no? Eh, Como que se suele malinterpretar, y ahí viene el error de algunas personas que no llegan a comprender del todo el psicoanálisis freudiano porque lo toman de una forma literal, porque no indagan más, porque no ven ejemplos, porque no hacen por investigar un poquito más y se quedan con lo literal, pero no hay un por qué.
hoy más social que lo que Freud lo supuso, ¿Cómo? ¿En qué sentido? en un sentido más freudiano del psicoanálisis. No, para nada. Creo que el psicoanálisis, o sea, bueno, el psicoanálisis como Freud lo hizo, creo que para la época en que estuvo hecho, creo que fue muy bien porque dio adelanto, pero creo que ahora con los conocimientos adquiridos ya, creo que se puede, o sea, hacer un poco más global, ampliar más. Gracias, Maru. Y Lana, en las carreras de sociología y antropología se abusa de Marx, por ejemplo. ¿Se abusa de Freud en las carreras de psicología? Pues lo vemos al igual que todos, o sea, cada uno lo vemos en su parte y al igual que Adler lo vemos a Freud. ¿Cuál es lo que sacas tú en Pero a lo Freud sí personal se ve de ver más. todas esas tendencias? Bueno, en mi ¿Sacas tu caso, propia idea? ¿Sacas tu propia tendencia? Pues se puede sacar algo bueno de cada uno y he estado sacando mi teoría personal. Maru, ¿qué piensas que haya aportado Freud a la sociedad moderna? ¿Cuál es su importancia como humanista? Y ahora sí, como apartándonos un poco del psicoanálisis en sí, ¿cuál es su trascendencia como persona que aportó tantas cosas? Una persona muy importante, que ya lo dije anteriormente, ayudó mucho a a la carrera, bueno, a la psicología, y que sí trasciende sobre nosotros por esos avances que nos ha dado sobre el inconsciente, sobre muchas cosas que en dados casos o en determinados casos sí se podrían tomar en cuenta. Lupita es estudiante del 7º semestre de la carrera de ah, y aquí ya psicología. tenemos de Lupita, séptimo, ¿cuál es la alguien más trascendencia de avanzado. Freud para tu vida académica, para tu vida universitaria? Bueno, yo pienso que Freud es una figura importantísima en psicología porque fue el primero en iniciar toda esa serie, por ejemplo, en la cuestión sexual, que se empezó a meter y a estudiar la importancia que tenía la sexualidad en la vida de la persona Ok, y inició todo los estudios con el inconsciente y de ya. hecho todas las teorías que ha habido posteriormente de alguna manera se unen con Freud, de ahí inician para sacar sus nuevas teorías, ¿no? Como la Adler, Jung, Erickson, todos ellos empiezan Sí se ve el Yo pienso legado que de sí, es Freud. una figura muy importante, muy trascendente y hasta ahora sigue siendo un tema de controversia. ¿Es vigente Freud hoy en día a nivel de aplicación práctica? Pues mira, sigue Buena habiendo pregunta. psicoanalistas ortodoxos que son muy apegados a lo que dijo Freud, a su teoría de él, y sigue habiendo psicoanalistas que se llaman los neofreudianos, que toman algunos conceptos de él, Ok. pero se modifican un poco. Yo pienso que si a Freud es de una época determinada y hay algunas cosas que trascienden hasta nuestros días, Ella pero sí yo se ve pienso que no más se puede avanzada tomar por la forma de tal y como hablar, es por ahorita, cómo se porque no expresa, vivimos por en las la opiniones, se ve misma que, época. ¿Qué ha o sea, sí cambiado? se ve que es Ahora de la psicoanálisis séptimo. debe ser más social, más humanista? Pues lo que ha cambiado, yo me imagino mucho, es con lo de la sexualidad. Antes había mucha mayor represión y por lo mismo muchos problemas tenían su origen en la sexualidad. Pero ahorita pienso que los problemas actuales no se deben principalmente a la sexualidad, sino a otras cuestiones, ¿no? Como la vida social, ¿no? En esta época tecnológica eh, contemporánea. Pero Me gusta su forma de eh, expresarse. pienso que en lo sexual, por ejemplo, está, pues, o sea, como ya dije antes, muy reprimido y había cosas que eran, o sea, como dije antes, ya todas las enfermedades eh, psicosomáticas o eh, mentales que partían de ahí, o sea, ahorita ya no puede ser, o sea, ya no es de esa manera, son otras cosas. ¿Aplicarás tú en tu vida profesional las teorías de Freud en lo personal? Mira, yo en el área que me dedico actualmente es en la psicofisiología, que realmente no se mete mucho con las teorías de la personalidad, pero Freud es una figura importante para tomar en cuenta, ¿no? Cuando uno, pues no sé, en la lectura y en la vida diaria, o sea, como que siempre ya hay palabras que se usan en el lenguaje cotidiano, entonces ¿Su trascendencia es mayor en nuestra vida diaria que en la especialidad en sí? en psicofisiología, pues depende a lo que uno se dedique, por ejemplo, en mi área, ¿no? Si uno se va a dedicar a ciencia. Eso es muy común. Sí, como que ya los conceptos freudianos ya se utilizan en la vida cotidiana, es algo muy común, ¿no? Cuando hablan del inconsciente, cuando hablan de la represión, cuando hablan de los sueños, ya muchos lo utilizan. Y ni siquiera saben el verdadero significado, sino que es ya como pues algo muy normal dentro de la sociedad contemporánea. Vamos a continuar. Básica a trabajar con cerebros de animales, o sea, la teoría de Freud no viene al caso.
pero si se va a dedicar, por ejemplo, a tratamiento de psicóticos o de neuróticos, sí va, o sea, sí va a ser una influencia. Ok, pues bueno, hasta aquí terminamos este video. Es interesante eh, lo que estos estudiantes mencionaron. Es muy interesante ver cómo opinan en 1984 los estudiantes de psicología y estaría también muy interesante hacerles esta misma pregunta, pero a los estudiantes actuales de psicología, ir a alguna escuela reconocida, pues el UNAM, no sé, y hacerles esta misma pregunta y ver qué es lo que opinan. Vamos a, incluso lo he llegado a pensar. Yo creo que en algún momento lo voy a llegar a hacer. Aquí en la universidad donde estoy, en Zumpango, está la UAM y está la Facultad de Psicología. Entonces, me da ganas de hacer eso, pero bueno, y comprar respuestas, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Hasta la próxima.